Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9. Hoy vamos a abarcar 3 versículos, 7, 8 y 9 de este capítulo, para seguir comprendiendo los enigmas del capítulo 9, que está lleno de mucha simbología, de muchas metáforas, de muchas figuras literarias, con una gran riqueza de contenido y también de imaginación, que no debemos dejarla abierta, sino que debe ser interpretada y aplicada adecuadamente. Nuestro eslogan base de entendimiento de Apocalipsis: Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo es la base para poder entender toda la Escritura. El versículo que nos ocupa hoy, el 7, 8 y 9, dice así: el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Qué texto más difícil tenemos hoy? ¿Y qué texto más rico en figuras? Hay una figura aquí que se va a repetir una y otra vez en estos 3 versículos, que es el símil. Hay muchísimos símiles en estos 3 versículos. ¿Cómo sabemos que hay símiles? Por la palabra como, que compara. Un símil es una comparación. Es decir, hay mucha figura de comparación para que podamos entender las verdades que hay un poco ocultas detrás de estas metáforas que se presentan en este capítulo. Recordemos que el capítulo 9 nos va a hablar del primer ay, de los 3 ay finales, de las últimas 3 trompetas de la segunda serie de trompetas de Apocalipsis. Hemos dicho en varias oportunidades que la primera serie, que son los 7 sellos, nos establece toda la parte normativa del decreto eterno de la redención. Que los 7 sellos en esencia serían toda la legalidad del pacto eterno de redención, o toda la normatividad del pacto eterno de redención, que cobijan toda la historia que nosotros conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis, por supuesto incluida la historia presente. Hemos dicho en varias oportunidades que las 7 trompetas corresponden a los juicios sucesivos de Dios sobre la historia de la humanidad, y que estas 7 trompetas son advertencias progresivas y dosificadas del juicio de Dios específicamente sobre los impíos. Es decir, las 7 trompetas no tienen una implicación directa sobre los creyentes, porque los creyentes han sido sellados a través de los 7 sellos que nos ratifican la legalidad del pacto eterno de redención. Entonces, la primera serie, que son los 7 sellos, se dirigen para mostrarnos la gracia de Dios de seleccionar, de elegir, de marcar y de separar un pueblo para sí. ¿Es claro? La segunda serie, que son los 7 trompetas, nos muestra qué hace Dios con el resto de humanidad que no ha sido seleccionada y que no ha sido marcada en el pacto eterno de redención. ¿Qué hace con ellos? 7 trompetas. Manifiesta sucesivamente su ira, su justicia, a través de calamidades que en primera instancia vienen sobre la creación o sobre la ecología, y en segunda instancia atormentan de manera directa a los impíos. Los 3 ay finales, trompetas 5, 6 y 7 de Apocalipsis, están dirigidos no a la ecología, sino dirigidos a atormentar de manera directa a los humanos, no a los creyentes, a los incrédulos. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 9. El 5.º ángel tocó la trompeta y una estrella cayó del cielo con la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y cuando abrió ese pozo salió una humareda contaminante, oscura, venenosa, y de ese humo salen como langostas que pican como escorpiones, pero aterran como caballos y se parecen a mujeres y tienen dientes como leones. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que este pozo del abismo no es el infierno, no es un depósito donde hay demonios, sino que lo que estamos viendo aquí es lo profundo del mal,
lo profundo de la maldad humana y cómo esa maldad que es oscura, turbia, venenosa, parece a los insectos más destructivos que hay sobre la tierra, que se llaman las langostas. Pero tienen el veneno más letal que tiene cualquier animal diminuto, que son los escorpiones, que atacan de manera traicionera. Pero luego nos va a dar otras descripciones aquí. El propósito es atormentar a aquellos que no tienen el sello en su frente, es decir, atormentar a los incrédulos. No es un juicio para la iglesia, es para los incrédulos. Y ellos procurarán la muerte por múltiples maneras, pero no la hallarán. La muerte huirá de ellos. Y hace 8 días dijimos que estos animales, escorpiones, son los únicos animales en la tierra, entre animales pequeños y animales grandes, que se quitan la vida a sí mismos. Es decir, los escorpiones son los únicos que atentan contra su propia vida, cosa que también hacen los seres humanos. Por eso se compara el veneno del escorpión a la intencionalidad o a la voluntad humana de quitarse la vida en cualquier tormento, pero aunque procuran la muerte, no la hallan porque la muerte ha huido de ellos. Si ustedes notaron los versículos que vamos a estudiar hoy, versículo 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Pero el versículo 9 termina diciendo: y el estruendo era de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Notaron algo común en el comienzo y el final de ese párrafo? Caballos, guerra, caballos dispuestos para la guerra. Es decir, este es el caballito de batalla. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy: caballo de batalla. Caballo de batalla es lo que se nos va a describir acá, pero también es un uso figurado que se da en el sentido común. Es una expresión que se usa para mostrar una verdad cuando uno dice: ese es el caballo de batalla, o ese es el caballito de batalla, por no decir el caballo de Troya. Lo que vamos a ver aquí en este texto es justamente cómo el poder del mal, o cómo la maldad que emerge de lo más profundo del corazón o del abismo de la mente humana, se convierte o usa mejor unos caballitos de batalla en su ataque o en su forma de avanzar y de impresionar y de devorar lo que encuentra a su paso. ¿Cuál es el caballo de batalla del mal? ¿O cuáles son los caballos de batalla que el mal usa para lograr su cometido? ¿Cuáles son esos caballos de batalla? Aquí los vamos a ver en el texto. Por eso hay tanta figura. Y esa figura no es para que nos asustemos. Porque muchos han visto Apocalipsis con tanto terror que pasan toda su vida cristiana sin leer este libro. Muchos leen este libro y tienen temor a tener pesadillas. Pero esas figuras tenemos que interpretarlas a la luz del contexto, a la luz del carácter de Dios y sobre la base hermenéutica que tenemos: Jesucristo, Cordero Vencedor. ¿Cuáles son los caballos de batalla que el mal usa? El mal no es una situación abstracta, no es una realidad abstracta, gaseosa, como una humareda simplemente. El mal es una expresión real del corazón humano que nos muestra manifestaciones reales y contundentes que a veces nosotros pasamos por alto. Es decir, el mal, lejos de ser gaseoso, que se evapora y se disipa con facilidad, el mal es real y puede ser comparado y asemejado a muchas realidades que nosotros enfrentamos a diario. Noten que la descripción de los 3 textos de hoy tiene una mezcla entre animal y humano. Hay una mezcla aquí, no tiene nada que ver con mitos griegos, ¿sí? De una mujer que es mitad mujer y mitad sirena, ¿sí? O mitad pescado, o un hombre que es mitad león o mitad búfalo y mitad hombre, ¿sí? No tiene que ver con una mitología. Lo que nos está mostrando es cómo la expresión de la maldad se manifiesta y se puede entender a través de elementos de la creación, pero también a través de figuras humanas o de rostro humano. Es decir, el mal está prefigurado aquí a través de la inteligencia del hombre, de la razón humana y de la habilidad y la astucia del hombre. Recordemos que el origen del mal no viene del hombre, porque Dios creó al hombre bueno en gran manera. El origen del mal no viene de un animal,
porque todo lo que Dios hizo, los animales son buenos en gran manera. ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo 1, 2 y 3. Muchos piensan que el origen del mal viene de una serpiente, es decir, que las serpientes son malas en sí mismas. Otros dicen que el origen del mal viene de una mujer, es decir, de Eva, y que las mujeres son malas en sí mismas. Otros piensan que el origen del mal es de Adán, y otros se atreven a decir que el origen del mal es Dios mismo. Pero no es eso lo que nosotros estamos viendo en la Escritura, y por supuesto si llegáramos a esas conclusiones estaríamos desfasados, atentando contra el carácter de Dios, si le atribuimos a Dios maldad. Pero si le atribuimos el origen del mal al hombre o a la creación, atentamos contra el diseño de Dios en la creación, diciendo que la creación es mala, o la sociedad es mala, o el hombre es malo en sí mismo. Pero no podemos llegar a esas conclusiones. Entonces, ¿cuál es el caballo de batalla del mal? Ya sabemos que el mal existe. Se nos está descifrando en todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué lo sabemos? Primero porque los capítulos iniciales dicen que el mal se levanta fuertemente contra los creyentes, a atormentarlos, a perseguirlos y a hostigarlos. Pero en segundo lugar, porque en esta serie de trompetas estamos viendo que Dios nos muestra el mal, que Dios nos saca a la luz a través del pozo del abismo y cómo Él actúa con relación a él. ¿Cuál es el caballo de batalla del mal? Isaías capítulo 31, versículos 1 y 3 nos dice: ay de los que descienden a Egipto para ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Lo primero que yo quiero que notemos, porque es una figura que se va a repetir en las dos partes iniciales y finales del pasaje, es el tema de los caballos. ¿Por qué la Biblia va a usar aquí los caballos? Hay varias características de los caballos. Primero, los caballos son de los animales más imponentes que hay en la creación. De los animales más fuertes, veloces e imponentes que hay en la creación. En la época antigua, tener un caballo era como tener hoy un Ferrari o un BMW. Era tener un animal de lujo, de muchísimo lujo, para mostrar el poder, la fortaleza y el vigor que tenía el dueño o el amo de ese caballo. Los caballos en la antigüedad no solamente se usaban para carga y para recreo, sino que se usaban para la guerra. El uso común que conocemos más antiguamente es para la guerra. 2500 años antes de Cristo, los caballos eran usados para la guerra. En Ur de los caldeos, en sociedades como la mesopotámica, se usaban los caballos para ir a la guerra. Causaban tanto terror al enemigo que los enemigos generalmente salían despavoridos si su contendor llevaba un grupo o una caballeriza y los aterrorizaba solamente pasando por el frente de ellos. Entonces los caballos infunden terror, son una figura de velocidad, de imponencia, de autoridad, de riqueza y de terror para los contendores. Aquí dice la Biblia que los antiguos confiaban en caballos. Y recuerden que luego del uso que tenían para la guerra, los usaron también como carruajes. Es decir, cuando se inventaron la rueda, que es uno de los inventos tecnológicos más antiguos y más útiles para el hombre, al descubrir la rueda, el hombre crearon carruajes o carros. Y de esa manera se transportaban los reyes y los emperadores y los militares antiguos, y eso pues mostraba un avance tecnológico muy grande, pero mostraba también la base de la confianza. Es decir, tener un caballo era un motivo de confianza, no solo de poder, de riqueza, de autoridad, sino de confianza. Y luego tener carros, pues es motivo de confianza. La Biblia nos va a decir, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Lo primero que nosotros vamos a encontrar, versículo número 7,
es una actitud importante. ¿Cuál es el caballo de batalla del mal? ¿Cuál es el caballo de batalla? Primero, imponerse. Una característica de los caballos, la imponencia, ¿sí? Un caballo infunde temor y admiración porque es imponente, no solo en su aspecto, sino en la forma como camina, como corre, como desfila. Parece que no hay un animal que camine y trote y desfile de manera tan imponente, tan elegante, tan sofisticada como lo hacen los caballos. Y la Biblia lo va a decir en muchos lugares. Por eso estas langostas, que son unos insectos voraces, devoradores, destructores, son comparados con la imponencia del caballo. Son comparados con la elegancia del caballo que se impone y ejerce dominio, control y autoridad. El versículo dice: en las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Noten que en ese primer texto ya tenemos tres símiles. Aquí no dice que las langostas eran caballos, sino eran como o parecidas o semejante a los caballos, porque nada que ver con un cuadrúpedo y un insecto. Nada que ver un caballo, que es un animal grande, de carga fuerte, con un diminuto insecto como una langosta. Está haciendo una comparación, es decir, las langostas, que son un insecto que tipifica la voracidad del mal, que tipifica lo destructivo del mal y cómo van en enjambres e invaden y aterrorizan al hombre, y que son animales que destruyen la vegetación, son comparados con un elemento usado para la guerra antigua, que son los caballos, la imponencia. El mal no solamente destruye, sino que el mal se impone. ¿Cómo se nos impone el mal? Aquí nos está mostrando una forma como el mal se impone. Dice: en las cabezas tenían como coronas de oro. Pues es absurdo que un caballo tenga una corona de oro, ¿no? Es como una corona de oro. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí ese versículo? Los caballos que son usados para la guerra y que son imponentes, se nos relacionan ahora con coronas para la guerra, es decir, con reyes, con poderosos, con emperadores, con hombres en poder y en autoridad que no solamente tienen caballos, sino que promueven guerras y que están en tronos y tienen cabeza con coronas de oro. Miren lo interesante. ¿Cómo se nos impone entonces el mal? A través de la autoridad. A través de la autoridad de los poderosos, de los militares, de los guerreros y de los emperadores. Es decir, a través de los reyes que ostentan coronas y que ostentan el poder, el mal se impone. Miren cómo es la figura de interesante. Comienza siendo un pequeño insecto, luego es comparado con un gran caballo que atemoriza y que es imponente, pero luego ese caballo nos lleva a relacionarlo con el dueño del caballo, o el que ostenta esa caballeriza, que es el poderoso. Y luego el versículo termina diciendo: y las caras de estas langostas que parecen caballos, que tienen como coronas, son como caras humanas. ¿Al fin qué son? ¿Langostas? ¿Son escorpiones? ¿Son caballos? ¿O son hombres? Son hombres. El mal no solamente es gaseoso en el tema de que es como el humo que sale del abismo, sino que el mal, que pareciera inofensivo y gaseoso, no se evapora, sino que se muestra y se perpetúa a través de un caballito de batalla, que es la autoridad que ejercen los que dominan las sociedades. Los emperadores, los reyes, los faraones, los césares, los papas y muchos otros que toman posiciones de autoridad en la sociedad a lo largo de los tiempos. Son muchas las personas que piensan que estos textos todavía no se han cumplido y que se van a cumplir al final de los tiempos, es decir, que nosotros nunca veremos esto. Nosotros estamos dando un entendimiento diferente, diciendo: estos versículos se comenzaron a cumplir desde Génesis capítulo 3 y se están cumpliendo hasta el cierre de la historia de la redención. Es decir, ¿quién fue el primero que se quiso imponer con autoridad para mostrarnos el origen y el alcance del mal? Génesis 3. Satanás. ¿Cierto? Satanás muestra que tiene una capacidad de razón, de entendimiento, de argumentación
muy interesante y él quiere imponer su autoridad sobre la autoridad de Dios y afectar al pueblo de Dios, pero termina solamente teniendo alcance sobre los impíos y no contra los hijos de Dios, porque los hijos de Dios están seguros con el sello de Dios en sus frentes. Estos caballos, que son como un insecto que sale de lo más profundo de la cloaca, se levantan imponentemente y dictan leyes contra los mismos impíos de tal manera que se sientan en autoridad. ¿Ustedes han escuchado hablar de los reyes? A muchos de nosotros nos gusta la historia de los reyes, las monarquías, los palacios, las reinas. Pero ¿saben qué es lo que nos quiere decir todo ese tema? Todo el origen del mal. Cómo el mal que está en el corazón humano se muestra y se hace visible a través de imperios y de emperadores, a través de hombres en poder y en eminencia, que nosotros a veces los admiramos. Cuando hacen desfiles de las realezas, lo vemos demasiado llamativo. Pero recuerden que esos desfiles de la realeza en algunos países antiguos y en algunos países contemporáneos están llenos de desfiles de caballos, desfiles de militares y desfiles de hombres con coronas en autoridad. ¿Qué nos dice la Biblia? Es una forma como se muestra el mal. El mal no está en la periferia. El mal, ¿dónde está? En el centro del poder. El mal se muestra en el centro del poder, perpetuado a través de los reyes, los gobernantes, los presidentes, los militares y todos los sistemas religiosos, políticos y civiles que ostentan autoridad. ¿Sí me hago entender? Porque son como una langosta que se parece a un caballo, pero que tiene un rostro humano. Es muy interesante, hermanos queridos, que nuestro país es un país de muchas reinas. El fin de semana algunos no vinieron porque estaban viendo reinados. En todo el país hubo reinados. Es el fin de semana de más reinados que hay en este país. De todas las frutas y los vegetales se hacen reinados. Y es muy absurdo que se quiera, todas nuestras mujeres quisieran ser reinas en este país. Y desfilan como reinas y quieren ostentar corona. ¿Qué es lo que quieren decir? Que tienen autoridad, que son dignas de ser reconocidas, que tienen poder, pero todo eso, al lado de esa corona y de ese reinado, ¿qué hay? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Toda una sombra oscura de maldad, de engaño, donde se impone el mal, donde se impone la maldad y donde las autoridades nos muestran que eso es legítimo. ¿Cuántas personas murieron el fin de semana pasado en este país? ¿Cuántos detuvieron por delitos pequeños? Centenares de personas. Centenares de muertes, de alcohólicos, personas apuñaladas, personas desaparecidas. ¿Al lado de qué? Al lado de coronas, al lado de caballos y al lado de rostros humanos, que son como langostas. Un enjambre que llena las ciudades, imponiendo el mal, imponiendo la maldad, y nosotros lo vemos como inofensivo. ¿Sí me hago entender? Lo que está diciendo aquí Apocalipsis es: nosotros necesitamos ser sabios y tener discernimiento para entender que todas esas realidades, muchas de ellas culturales, políticas, civiles de nuestros pueblos, muchas de ellas que generan economía boyante para una sociedad, son expresiones legítimas donde el mal se impone. ¿Estamos de acuerdo? A través de expresiones de cultura, de tradiciones de los pueblos, a través de desfiles de caballos, el mal se impone y nos muestra que el mal es poderoso y está arraigado en la sociedad. ¿A quiénes logra embolatar el mal y engañar y atormentar? ¿A quiénes? A los impíos. A los creyentes no, porque los creyentes saben que ese es un pozo de maldad. Y saben que todas esas expresiones culturales y económicas y civiles de poder y autoridad son expresiones de maldad
y no son engañados por esas manifestaciones. El versículo dice claramente que el aspecto de estos insectos que representan la voracidad del mal es semejante a caballos imponentes, impetuosos, preparados para la guerra. ¿Cuál guerra? Si a la par de esta realidad las sociedades son pacifistas y dan un discurso de paz, ¿cuál guerra si estamos en paz? ¿No es una contradicción? Que en una sociedad en paz que promueve entidades internacionales de la paz, de conciliación, de encuentro, de ayuda para que haya pacificación, Dios nos esté hablando de caballos y enjambres de insectos preparados para la guerra. Es decir, mientras la sociedad dice que hay paz, ¿Dios qué nos dice? Hay guerra. Porque hay una paz aparente, pero hay guerra en el corazón y en la conciencia en la sociedad del hombre, en la sociedad humana, perpetuada aún por las entidades de poder. Las caras de estas langostas, que parecen caballos y que pican como escorpiones, es las caras de ¿quiénes? De hombres. Ahora, ¿sería que Juan, cuando estaba viendo esta visión, se confundió? ¿Es fácil confundir la cara o el rostro de un insecto con el rostro de un hombre o de una mujer? Es imposible. ¿Es fácil decir este caballo se parece a un hombre? No, es imposible. Porque uno distingue que ese es un animal y que el otro es un ser humano. Es decir, estas entidades de maldad que parecen insectos tienen tal inteligencia, tal poder, tal sagacidad, tal astucia, como la astucia que solamente puede poseer el hombre, como la inteligencia que solo el hombre puede poseer para gobernar, como la razón y los argumentos que solo un hombre lleno de maldad puede tener para gobernar sobre bases de maldad. Entonces, ¿cuál es el primer caballo de batalla del mal? ¿Cómo el mal se impone? A través de los gobiernos, a través de las entidades de poder, a través de las entidades de la cultura, a través de entidades de ayuda y de beneficencia. El mal se impone, tiene corona, tiene rostro humano y ejerce poder y autoridad. Por eso la Biblia dice que oremos por todos nuestros gobernantes. Oremos para que podamos vivir quieta y reposadamente porque estamos en una guerra. Pero no es la guerra de las armas lo que está hablando aquí, es la guerra del mal humano que contamina, que envenena y que atormenta una sociedad entera. Llama la atención, queridos hermanos, que en medio de un fin de semana tan festivo hayan tantas personas muertas. ¿No ese es el tormento del mal? Que las personas hagan un ahorro y viajen para ir a la fiesta y terminen apuñalados, terminen en cárceles, terminen en hospitales, terminen desaparecidos. Procuran la muerte, dice la Biblia, pero la muerte huirá de ellos porque el mal los atormenta terriblemente, trayendo violaciones, trayendo muertes y trayendo desapariciones. El primer caballo de batalla es la imposición de la autoridad a través de las coronas, a través de la realeza y a través de los gobernantes. El segundo caballo de batalla, versículo número 8. El versículo 8 dice, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Interesante, hace una inversión en el texto. El texto anterior dice que eran como caballos con rostro de hombres, va en ascenso, de animal a humano. El siguiente dice tenían cabello de mujer, pero mordían como leones, de humano a animal. Hay todo un círculo ahí de interpretación gramatical que pudiéramos dedicar mucho tiempo, pero no es nuestro interés. Tenían cabello como cabello de mujer, pero tenían dientes como de leones. Interesante versículo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es ese caballito de batalla que usa el mal? Recuerden lo que la Biblia dice, que el cabello en las mujeres
es un símbolo de honra, pero el cabello en el hombre, el cabello largo, es un símbolo de rebeldía. ¿Algunos de ustedes dejaron crecer el cabello en su adolescencia? ¿Por qué se dejaron crecer el cabello en su adolescencia? ¿Por moda? Yo no tuve ese honor porque se me comenzó a caer desde muy joven. Pero muchos jóvenes a los 15, 20, 25 años se dejan crecer el cabello para decir yo estoy en contra. ¿Sí? Es una señal de rebeldía, es una señal de llamar la atención, de no estar de acuerdo con algo, con la sociedad, con el gobierno, con los padres, consigo mismo. Y cuando las mujeres se cortan el cabello, ¿qué significa también? ¿Qué dice la Biblia? Es también una acción de rebeldía. ¿Qué dice la Biblia? A la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Pero mire lo interesante aquí no está hablando si es corto o largo, sencillamente dice, tenían cabello como cabello de mujer, es decir, tenían cabellera, pero tenían dientes como dientes de leones. ¿Cuál es el caballo de batalla del mal? ¿Qué significa que esta metáfora nos esté llevando de insecto a animal, de animal a hombre, ahora de hombre a mujer, y vuelve y retorna en un animal, y en un animal salvaje y terrorífico? Si el caballo es imponente, el león es terrorífico, es depredador, es un felino, es aterrador este animal, por su fiereza, por su autoridad, por la forma como depreda y cómo agarra a la presa y la destruye. Tenían cabello como cabello de mujer. Si ustedes notan, está hablando de caras humanas, no dice de hombres, pero ahora nos lleva a una segunda instancia con mucha más claridad, y dice era cabello de mujer, no cabello humano. Era cabello de mujer. Claramente aquí hace una connotación que no puede ser inferida o no es metafórica, sino que dice como cabello de mujer. ¿Juan se pudo haber confundido? Está hablando del cabello de una mujer, es decir, nos va a hablar de la mujer. Llama la atención, queridos hermanos, y yo quiero hacer aquí una anotación, posiblemente no sea del mejor agrado para algunos de ustedes, pero el texto aquí nos va a hablar claramente de la incidencia de la mujer en la sociedad, no de la participación de la mujer en la sociedad o en la economía o en la realidad de la familia y de la iglesia, sino de la participación nefasta que la mujer ha tomado en la sociedad, basado a través de movimientos como el feminismo, o como la libertad, o como los derechos de la mujer. Génesis capítulo 3. ¿Dónde está la primer semilla de feminismo en la Escritura? ¿Dónde aparece? ¿Ya lo encontraron? Génesis 3. Génesis 3 está la primera actitud deliberada de la mujer ejercer autoridad contra el diseño de Dios. En Génesis capítulo 3 hay un diálogo muy llamativo y muy diciente que se da entre el mal, que es representado por Satanás o por la serpiente. ¿Con quién habla? ¿Con quién dialoga? ¿A quién engaña? Ahora, yo no estoy diciendo que la mujer es peor que el hombre. No, la Biblia no lo dice y no podemos afirmar eso. Sería un error, sería un desacierto. Pero lo que la Biblia sí nos dice es que la mujer fue engañada. Y luego el apóstol Pablo nos va a dar dos razones supremamente poderosas para que la mujer no pueda ejercer autoridad en la iglesia o en el hogar, que no son razones de Pablo, ni son razones del momento histórico, de la cultura, sino que son razones del carácter de Dios. ¿Cuáles son las dos razones? Primero, Eva no fue creada primero, sino Adán fue creado primero. Hay un orden de creación, implica un diseño y un diseñador y un propósito. Y segunda razón, Adán no fue engañado, sino Eva.
Hay también un desarrollo del mal y una razón por la cual cuando Dios protege a la mujer al no ponerla en autoridad, es un medio de gracia para defenderla. Es un acto de amor para protegerla. Cuando Dios dice la mujer no ejerza autoridad ni en la iglesia, ni en el hogar, ni en la sociedad, no es un medio autoritativo o machista o déspota de Dios contra la mujer, sino es un acto de amor. ¿Por qué? Porque no fue creada primero, fue creada para ser protegida y defendida. Y segundo lugar, porque ella ya tuvo un episodio de engaño y puede fácilmente ser engañada. Y el hombre la tiene que representar, la tiene que defender, la tiene que proteger. Y una forma como Dios la protege históricamente, decretivamente, es que ella no ejerza autoridad. ¿No les parece eso maravilloso? Pablo no era machista. La Biblia lo que nos dice es la mujer necesita ser protegida y Dios decidió eso. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. ¿Qué decidió Dios para el hombre? Que ejerza autoridad. Así lo diseñó Dios, que el hombre trabaje, que tenga músculos, que salga, que trabaje, que provea, que sustente el hogar. ¿Por qué? Porque ese es el designio de Dios. Y que la mujer quede protegida, porque la mujer tiene algunas características en su diseño que la hacen vulnerable en una sociedad como la que nosotros tenemos marcada por el pecado. Desde Génesis 3, el mal usa a la mujer. ¿Para qué? Para engañar, para seducir y para cautivar. Hermanos queridos, ¿por qué la serpiente no engañó a Adán? Por una razón, porque la mujer había sido puesta bajo autoridad y la mujer en su diseño, yo no estoy diciendo que eso sea malo en sí, pero la mujer en su diseño es mucho más susceptible de ser engañada. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo muestra la historia. Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y en su astucia, ¿a quién buscó? A la mujer. Hermanos y hermanas queridas, este versículo nos va a hablar de algo que desde Génesis 3 se viene dando, y es la mujer quiere ir en contra del diseño y el hombre también. Cuando el hombre va en contra del diseño, delega a la mujer para que cumpla tareas que le corresponden a él. Y al delegarla la expone. ¿A qué la expone? Al engaño. La expone a la perdición. Y ella fácilmente, por el mal que opera en el corazón de la sociedad y en el corazón de ella, se convierte en un elemento de seducción y en un elemento de cautivar o cautivante a los ojos del hombre. La mujer, por todo el mal que opera en el corazón de ella y en el corazón humano, es seductora. Eso dice el libro de Proverbios. Por eso dice la Biblia que se vistan decorosamente. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad una mujer puede usar sus capacidades y su diseño como mujer para seducir, no a su esposo, sino de seducir a otros. La Biblia dice, vístase decorosamente, vístase decentemente, peínese bien, pero no ostentosamente. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad sus atuendos, su ajuar, lo puede usar para algo que desde Génesis 3, el mal astutamente supo inducir a la mujer para que ella usara sus capacidades, sus atributos, su diseño para seducir. Y esto es muy interesante, porque esto no tiene que ver nada con feminismo en sí, no tiene que ver nada con un entendimiento inadecuado de la mujer. La Biblia nos dice cuáles peligros hay para el hombre y cuáles peligros hay para la mujer. ¿Qué peligros tiene el hombre en una sociedad como la nuestra, vendida al pecado? Un peligro que tiene el hombre es volverse femenino. La feminización del varón es uno de los mayores riesgos contra la familia. Que nosotros veamos a los varones como si fueran niñas, delicadas, sensibles, tiernas.
Esa es una gran amenaza, porque los varones Dios los hizo fuertes y firmes. ¿Qué otra amenaza tenemos los varones? Ser flojos y perezosos. Y no trabajar, y no producir, y no trabajar 6 días con el sudor de nuestra frente y ganar el pan. Ese es un grave peligro que tenemos los hombres. Volvernos perezosos y recostados. ¿Y cuál es otro peligro que tenemos los varones? No ejercer la autoridad porque nos da miedo, nos da temor, y ser cobardes y pusilánimes. Esos son riesgos latentes que tenemos los hombres. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3. Pero ¿cuáles son los riesgos que tiene la mujer? Ejercer autoridad indebida, suplantar la autoridad que Dios no le ha delegado a ella. Y otro riesgo que ella tiene es seducir, usar su diseño como mujer, sus facultades, su capacidad como mujer para seducir y para cautivar en una sociedad vendida a la seducción. Hermanos queridos, uno de los grandes valores, entre comillas, que la sociedad promueve es la seducción. Pero no lo llaman seducción. ¿Sabe cómo lo llaman? Sexy. Entonces, ¿cuáles son las mujeres más sexys? Pues no es la que cría hijos y amamanta, esa no es sexy. No es la mujer que se queda en la casa velando por su esposo, esa mujer nunca será sexy. No es la mujer que vela por su hogar y es la mujer de Proverbios 31. Esa mujer no es sexy para esta sociedad. ¿Cuál es la mujer sexy? Es la mujer que se viste llamativamente, es la mujer que rinde culto al cuerpo, es la mujer que no está en la casa, sino que está en las esquinas, que es la de Proverbios 6 y Proverbios 7. Esa es la mujer sexy. La mujer que dice que engaña con suaves palabras a los jóvenes incautos. Esa es la mujer sexy. Es la mujer que no tiene relaciones emocionales estables. Es la mujer que no se somete a un varón. Es la mujer que no se somete a unos hijos. Es la mujer libre, autónoma. Es la mujer que ella decide su propio proyecto de vida. Eso nuestra sociedad, ¿cómo lo llama? Sexy. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Maldad. Lo llama seducción. El apóstol luego va a decir: temo que vuestros sentidos sean seducidos. ¿Y cuál es un caballito de batalla de la sociedad contemporánea? La seducción. La seducción es un caballito de batalla de la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Cómo nuestra sociedad nos quiere seducir? A través de cosas atractivas, a través de cosas llamativas, a través de testimonios, a través de publicidad, a través de ejemplos, a través de modelos. ¿Cuáles son los modelos más sexys? Pues los que tienen relaciones con todo el mundo y no se comprometen. ¿Sí? Los que viven en contra de los principios absolutos de Dios son las personas sexy. Hermanos queridos, y nosotros corremos el peligro de pensar que la seducción o el sexapil o la actitud sexy es un valor civil y valor loable, cuando la Biblia nos dice que es un pecado y es una estrategia del mal. Si sus hijas son sexy, preocúpese. Si nuestras jovencitas en la iglesia y nuestras mujeres en la iglesia son sexy, eso tenemos que denunciarlo, porque justo es una forma como las langostas operan para engañar como caballos y para embolatar como mujeres. Ese es un caballito de batalla de nuestra sociedad. Y hoy en día, con todos los conceptos cambiantes de la maldad, no solamente hay mujeres sexy, sino concurso de hombres sexy. Entonces los metrosexual, los hombres, los millennials y otras categorías de hombres sexy, es decir, que seducen. ¿Seducen a quién? ¿Quién dijo que nuestro llamado como seres humanos es seducir? ¿Quién dijo que nuestro encargo como hombres o como mujeres es seducir a otros? ¿No confiamos en la bondad de Dios? ¿Quién dijo que una niña para poder conquistar a un hombre tiene que seducirlo? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene ese principio? Que el producto hay que mostrarlo para venderlo. O sea, ¿de dónde viene eso?
que si no se muestra, no se vende la mercancía. ¿Eso no es seducción? ¿Ese no es un caballito de batalla? Por eso hoy en día las vitrinas son transparentes. ¿Por qué? Porque hay que mostrar la mercancía para que se venda. Pero eso se aplica también al cuerpo humano en la sociedad. Y por eso la mercancía se vende prematuramente. Y por eso se usa y se abusa. Porque nosotros hemos pensado que la seducción es un valor loable en la sociedad. Y entre más atractivas sean nuestras hijas, más reinas y princesas son. Es decir, más rápido las vendemos. Más rápido las entregamos a una sociedad que es como una cantera de humo, venenoso, y que pica y destruye, y ataca como si fueran langostas. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el caballito de batalla de una sociedad como la nuestra? La seducción. Todo está diseñado para ser seducidos. Los ojos, el oído, la vista, el tacto, todo está diseñado para ser atraídos. Génesis capítulo 3. ¿Qué fue lo que sedujo a la mujer? Pero el fruto era codiciable. A la vista, ¿cómo era? Rojo, con goticas de agua fresca. Era un fruto atractivo, fresco, llamativo. ¿Y cómo fue al olfato? Aromático, delicioso. ¿Y cómo fue al gusto? Delicioso. Así es el pecado, hermanos queridos. El pecado, lejos de ser, o sea, la realidad es que es una cantera de humo venenoso, tóxico, que mata, intoxica. Pero ¿cómo nos lo muestra la sociedad? Como lo más delicioso y lo más atractivo. Como lo más llamativo. Hermanos queridos, hoy en día se está denunciando y hemos visto muchas iglesias denunciando fuertemente, posiblemente de la manera inadecuada, los movimientos homosexuales. Pero ¿saben que no hemos denunciado el feminismo? ¿Y cuál ha sido un paso previo para los movimientos homosexuales? ¿Cuál ha sido un piso ideológico que la iglesia ha legitimado? El feminismo. Que las mujeres no se queden en casa, que no cuiden a sus hijos, que entre menos hijos tengan mejor, que es mejor estar mirándose al espejo. Hoy en día hay una tendencia de jovencitas que a los 13 y 15 años se están esterilizando. ¿Para qué? Para no tener hijos. Porque odian tener hijos. Porque nuestra sociedad odia la familia. Porque el pecado, como es venenoso, odia que tengamos hijos, que los criemos, que tengamos familias numerosas, que nos invirtamos y nos consagremos a velar por nuestra familia. Nuestra sociedad odia eso. Por eso se inventaron los jardines, los hogares para cuidar hijos, y hoy en día pues todas las entidades para abortar. Hermanos queridos, uno de los propósitos esenciales, prácticos que Dios le dio a la mujer, Génesis capítulo 1 y 2, es la maternidad. La maternidad es uno de los regalos más hermosos que ustedes como mujeres tienen. Es uno de los regalos extraordinarios que Dios en su infinita bondad les plació. Y sobre la base de la maternidad no solamente la sociedad se desarrolla, no solo la familia se mantiene, sino que el pacto de Dios descansa. Génesis capítulo 3:15. De la simiente de la mujer, ¿quién viene? El Redentor. Cada vez que a ustedes les llegue la prueba positiva, alégrense. ¡Qué emoción que me salga positiva la prueba! No importa que sea el quinto. ¿Por qué? Porque Dios les dio el privilegio hermoso de ser madres, de poder que una vida se geste y se desarrolle en su vientre, de amar entrañablemente y de poder contribuir en el desarrollo del pacto eterno de redención. ¿Por qué la mujer se levanta en contra de la maternidad? Y en contra de la familia, en contra de cuidar a los hijos. ¿Es por defender su figura? ¿O es por ir en contra del pacto de Dios? ¿No es un acto de rebeldía desde el Edén contra el pacto eterno de redención? Hay países en este momento, hermanos,
donde no tienen niños. Hay países que están sacando leyes del gobierno para alquilar vientres. ¿Por qué? Porque los controles de natalidad se han hecho tan exigentes y tan rigurosos y se ha vendido la idea de que todas las mujeres son modelos. Claro que son modelos, pero como madres, como esposas, como creyentes, son modelos del bien, de la misericordia, de la justicia y modelos para instruir a sus hijos y a sus nietos. Sí son modelos, pero dice la Biblia que modelos de bien, modelos de sencillez, de mujeres decorosas, de mujeres juiciosas, de mujeres temerosas. El caballito de batalla de esta sociedad es la seducción. ¿Y qué mejor para la seducción que la mujer? No hay nada mejor en esta sociedad para lograr el propósito o el objetivo de la seducción que la mujer. Ni un caballo, ni un león, ni ninguna otra mascota. La sociedad desde Génesis 3, por el origen del mal y por el desempeño del mal, ha usado ese caballito de batalla y a lo largo de la historia le ha funcionado. ¿Cuál es el primer caballo de batalla? La imponencia a través de las autoridades y los gobiernos. Caballito oficial del poder, de la corona. ¿Cuál es el segundo caballo de batalla del mal? La seducción. Y seduce a través de rostro femenino, de cabelleras hermosas, a través de rostros seductores, a través de mostrar, entre más se muestre, entre la figura sea más llamativa, más esbelta, mejor, más tonificada, mucho mejor. Y el tercer caballo de batalla, versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Pero déjenme hacer una acotación al texto anterior. Esta mujer tan seductora, tan sexy, tan atractiva, cuando le clava los dientes, ¿cómo lo deja? Dice que es como un león que lo depreda. Es carnívora, destructora. Así es la seducción. Es tan atractiva, es tan halagüeña, pero cuando zarpa sobre la presa, no lo deja, lo extermina. Y eso lo dice Proverbios. Eso lo dice en varias oportunidades. El texto siguiente dice, tenían corazas como corazas de hierro. Es decir, están protegidos, son invencibles. El mal, como es un mal institucional, amparado por entidades de gobierno, usado a través de la seducción de la mujer y de todos los medios de seducción que puedan haber, es casi invencible, es inexpugnable, es casi indestructible, porque es como una coraza de hierro. El hierro es uno de los metales más fuertes e indestructibles. Y su ruido es como el ruido de alas de muchos, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de batalla corriendo a la batalla. El tercer caballito de batalla que usa el mal, que sale del pozo del abismo, es la confusión. Se impone, seduce y confunde. ¿Cómo confunde? Confunde con una coraza y una capacidad y una apariencia de verdad y de ciencia que confunde fácilmente. Y yo quiero que pensemos aquí en toda la confusión que generan los medios de comunicación, que son ruidosos y que son estruendosos y que rápidamente se escucha todo el alcance de esas noticias a los últimos rincones de la sociedad. Los medios de comunicación y todos los medios antiguos de comunicación han sido usados de manera inadecuada para confundir. Nosotros decimos que estamos en una época de un gran desarrollo de los medios de comunicación, y no es cierto. Hay un gran desarrollo de información, pero no de comunicación. Mucha información, poca comunicación. La información es que salen cosas, ideas, y surgen, y van, y se forman tendencia, y rápidamente la gente cree, porque es ruidosa, como el estruendo de las alas.
Sí, es bulliciosa, es voluminosa, ¿sí? Pero rápido se disipa. Pero no hay comunicación, hay información. Hermanos queridos, hay un dicho común de uno de los emperadores antiguos que dice, confunde y vencerás. ¿Y cómo se confunde? Pues eso es sencillo. Con una información se puede confundir. ¿Cómo lograron llevar a la cruz a Jesús? Confusión. Testigos falsos, falsos positivos. Lograron llevar a Jesús a la cruz. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió en la Torre de Babel? Confusión. Primero estaban todos confundidos intentando hacer una torre para llegar a ser igual a Dios. ¡Qué confusión! Unirse en semejante proyecto macro para llegar igual a Dios y hacerse un nombre. Eso es una gran confusión. Pero luego Dios les confunde los idiomas. Les confunde el habla. De tal manera que toda la comunicación o la información que se dé sea confusa. Hermanos, de las cosas que mayor problema tenemos nosotros en nuestras relaciones es en nuestros comentarios. Uno dice algo y la gente lo tergiversa. No, pero yo no dije eso. No, pero es que eso fue lo que usted dijo. De las cosas que más debemos tener cuidado es cuando hablamos. Porque la mayoría de lo que nosotros decimos es confuso. Desinforma, ofende, lastima, destruye. Y hay una gran confusión. Babel, que es la base de donde todos se encuentran para hacer esa torre, significa confusión. ¿Y qué es lo que hace el mal? Confunde. Por ejemplo, nos dicen que la Biblia no es verdad, y eso no es una gran confusión. Que Dios no creó el mundo, eso no es otra confusión. Nos dicen que uno no nace ni hombre ni mujer. Nos dicen que los roles de mujer y de hombre no están definidos. Nos dicen que es mejor adoptar un árbol que adoptar un niño, que es mejor tener una mascota que criar hijos. O sea, qué confusión. Nos dicen que en 50 años vamos a estar sin agua y sin sol y sin capa de ozono. Confusión, confusión, confusión. Ruidosa confusión de los medios de comunicación, que suena como el ruido de muchas aves o de una gran enjambre de langostas, que a kilómetros se lograba escuchar el ruido de las alas y el triturar de las mandíbulas de las langostas. Pero también es comparado acá ese ruido confuso como muchos carros corriendo a la batalla. Noten que estos caballitos son caballitos de batalla, es decir, para lograr la guerra, para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Engañar, confundir, distraer para que los impíos no miren al sol de justicia y no crean, para que ellos sean confundidos en su propia maldad, porque Dios los entregó a esa maldad porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Y su entendimiento fue entenebrecido. Tenían corazas. No dice como que tenían corazas, las tenían. ¿Quién defiende a esos medios de comunicación? ¿Cuáles son esas corazas de esos centros de información sesgada, equivocada, engañosa? Los mismos reyes, los mismos poderosos, tienen comprados los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que no digan la verdad. Para que engañen. Hermanos, ¿no les parece a ustedes nocivo que una noticia que por supuesto es importante se vuelva tendencia una semana en los medios de comunicación, habiendo 45 millones de ciudadanos en este país? Que una noticia se trate con tanto amarillismo, tanta especulación y se vuelva tendencia en las redes y someramente o a la par o a espaldas con ese escudo con el cual se defiende esa información equivocada, sucede una cantidad de situaciones que realmente eran noticia mucho más trascendental para una nación. ¿Cómo se llama eso? Cortina de humo.
caballitos de batalla que se han sabido usar muy bien y han funcionado, y el mal aumenta. Está comprobado que mientras detienen 1 kilo de droga y hacen toda la parafernalia por los medios de comunicación, pasan grandes cargamentos a espaldas de esas mismas cámaras. Está comprobado que mientras se vuelve tendencia una noticia periférica, todo el Estado está volcado a causar o a aprobar leyes en contra de la familia y en contra de la moral bíblica. Medios de comunicación vendidos, engañosos, ruidosos. Y muchos de nosotros leemos la noticia y temblamos. ¿Por qué temblamos? Porque no nos dejamos informar de la palabra, sino que nos dejamos atemorizar de esos medios engañosos. No, es que una mujer no sufre de cáncer si no tiene hijos. Ay, no, yo no quiero sufrir de cáncer, no voy a tener hijos. ¿Quién dijo eso? ¿Eso es comprobado científicamente, médicamente? Todo lo contrario, entre más hijos tenga una mujer, menos riesgos tiene de tener cáncer de seno y de cuello uterino, menos riesgos. Porque Dios diseñó a la mujer para ser protegida y la maternidad es un medio de protección. Y así sucesivamente todos los engaños. Hermanos queridos, todos los medios de comunicación que nosotros tenemos son confusos, son vendidos al sistema, son sesgados, no comunican, desinforman, son ruidosos, alarmantes, alardean de cosas que no son reales, parecen como un pájaro ahí volando y asustándonos al oído. ¿Tenemos que atemorizarnos? No. ¿Por qué? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién nos comunicó la verdad por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero el mal que sale del pozo del abismo, que se mimetiza y es comparado con un insecto depredador, que su veneno es letal como el de un escorpión, que parece un caballo imponente y tiene dientes de león y corazas y ruidoso como carros de batalla, es simplemente el mal del corazón humano, que tiene 3 características, como 3 caballitos de batalla. Es imponente y se impone arbitrariamente a través de golpes de Estado, a través de cambios en las elecciones, y se perpetúan muchos dictadores y emperadores y reyes y presidentes en el poder. ¿Para qué? Para imponer la maldad. ¿Cómo más se impone la maldad? Dulcecitamente a través de la seducción, de la propaganda, la publicidad, de todos los encantos de la mujer, de los encantos del rostro humano. Hermanos, y muchos de nosotros estamos seducidos, embobados, viendo a nuestros hijitos, tan lindos, tan rosaditos, tan hermosos. Son tan dulcecitos, tan tiernos, sus pucheritos, ¿sí? Su jueguito, su primer pasito. Y no advertimos que son pecadores, que son malvados, y que el corazón de ellos está inclinado al mal, y que solo la gracia de Dios les puede proteger. Y el tercer caballito de batalla es la confusión de los medios, la confusión de los medios de poder que engañan y es estruendosa, es salvaje, desinformando y alterando la verdad para que creamos a la mentira y no creamos a la verdad. Pero gracias a Dios tenemos el Evangelio. Esos caballitos de batalla los usan los impíos para los impíos, porque a los creyentes no los van a poder engañar. ¿Por qué? No somos más inteligentes que ellos. Sencillamente ya Dios por gracia eligió un pueblo y ese pueblo está preservado, sellado por el pacto eterno de redención. Gracias a Dios. Todos esos engaños pululan en la sociedad, crecen y son muy difundidos, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ningún caballo de batalla se constituirá en un caballo de Troya contra la iglesia, porque la iglesia está oculta en la mano del Señor, reservada por Cristo y defendida no por los dientes depredadores de la seducción, sino por ese león de la tribu de Judá y por ese cordero inmolado que se llama Jesucristo. Gracias a Dios. ¡Qué esperanza, hermanos, tenemos! Tan hermosa. No hay ningún caballo de batalla, ninguna coraza de hierro que prevalezca contra la iglesia,
porque ya estamos seguros en las manos del Señor. Pero no ignoramos las maquinaciones del mal. No podemos ser ingenuos al mal que rodea y que acecha nuestra vida, nuestro corazón y que acecha la iglesia. Tenemos que advertirlo, tenemos que denunciarlo, pero no podemos atemorizarnos por esos males que acechan a la sociedad, porque nosotros solamente le tememos a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Amén. Que el Señor nos ayude. Precioso Señor, gracias por darnos estas enseñanzas que nos recuerdan lo poderoso, lo nefasto del mal que opera en el corazón del hombre desde el Edén. Pero gracias porque ya no hay ninguna condenación para tus hijos. Gracias porque ya nos has librado y nos has trasladado de las tinieblas a la luz. Y gracias porque nuestros hijos, aunque están expuestos a estas mismas realidades, han sido sellados por la sangre de Cristo. Y nosotros les hemos consagrado a ti, creyendo en aquellas disposiciones pactuales para la familia. ¡Qué bendición! Que mientras el mundo se debate en estas características, que son los caballitos de batalla de las sociedades, nosotros y nuestros hijos estamos dándote gracias a ti porque nos has librado de semejante maldad. Guárdanos, Señor. Saca a la luz la maldad de nuestro corazón para que nos arrepintamos y para que no le comamos cuento a esta sociedad confusa, perversa, engañosa, sino para que confiemos en ti. Ayuda a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras mujeres, para que no crean a las desinformaciones de esta sociedad, sino para que pongan su mirada en tus principios y confíen en ti y cumplan el designio por el cual tú las hiciste mujeres, mujeres sabias y virtuosas, hijas tuyas. Y ayúdanos a nosotros los varones para no atemorizarnos por los indicadores económicos y por las estadísticas que la sociedad nos presenta, sino para que confiemos en ti y entendamos que nos diste llamados valiosos, honrosos, que debemos cumplir a lo largo de la historia, y que esos principios y deberes y roles, primero te honran a ti, que eres el diseñador, pero segundo, bendice nuestras vidas, bendice la iglesia, bendice la sociedad. Gracias por bendecir nuestra iglesia con familias temerosas de ti, con familias que no se informan de los medios comunes, sino que se informan de la palabra que es viva y eficaz. Gracias por darnos familias temerosas, no de la sociedad, ni del pastor, ni de los ancianos, sino temerosas tuyas, que siguen tus principios, que te creen a ti, que confían por entero en tu palabra y que se rinden a tu voluntad. Gracias te damos, porque no nos gobierna este mundo, ni nos gobierna la seducción, ni nos gobierna la confusión, nos gobiernas tú por tu palabra y por tu espíritu. Y gracias por darnos fe para creer esas verdades. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.